Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es Camilo Espina, soy residente de cuarto año de medicina nuclear y en esta oportunidad vamos a revisar el tema de cardiopatía isquémica. Pero digamos que para entender bien este tema debemos reconocer primero que hace parte de un grupo mayor de enfermedades y ese grupo mayor de enfermedades lo vamos a ir viendo en el transcurso pues de la charla. Eh, Como grupo grande de enfermedades está la enfermedad cardiovascular, que es un término general que se refiere a una variedad de trastornos que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Estas enfermedades son una de las principales causas de muerte a nivel mundial y están estrechamente relacionadas con factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol alto, el tabaquismo y el estilo de vida sedentario. Y digamos que la enfermedad cardiovascular la podemos clasificar según los diferentes tipos. Pues tenemos la enfermedad arterial coronaria, el accidente cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, arritmias cardíacas, valvulopatías y cardiopatías congénitas, entre otros. Como algo de epidemiología, la enfermedad cardiovascular es la causa más común de mortalidad y morbilidad en todo el mundo, y una parte sustancial de esta carga recae pues en los países de bajos ingresos. Dentro de esta enfermedad, el síndrome coronario agudo es a menudo la primera manifestación clínica de las enfermedades cardiovasculares y en 2022 se estimó que hubo cerca de 6 millones de casos nuevos de cardiopatía isquémica en los 57 países miembros de la Sociedad Europea de Cardiología. La estimación de la incidencia estandarizada por edad media por cada 100.000 habitantes fue de 293.3 personas y la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa más común de muerte en los países miembros de la Asociación Europea de Cardiología, lo que representa poco menos de 2.2 millones de muertes en mujeres y poco más de 1.9 millones de muertes en hombres en el año pues más reciente de los datos disponibles, que fue 2022. La enfermedad arterial coronaria, también conocida como cardiopatía isquémica o simplemente como enfermedad coronaria, es una afección causada generalmente por la acumulación de placa aterosclerótica en las arterias coronarias, que son los vasos sanguíneos que suministran oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco, o sea, en el miocardio. Entonces, este es como el esquema fisiopatológico. Va a haber primero una lesión endotelial en donde van a ingresar como tal las lipoproteínas aquí a la capa íntima en donde se van a oxidar y van a generar una respuesta inflamatoria y se va a dar posteriormente la diapédesis, que la diapédesis es como este proceso por el cual algunas células sanguíneas pasan a través de las paredes de los vasos sanguíneos hacia el intersticio. Entonces, esa respuesta inflamatoria y esa diapédesis es de los monocitos, que estos monocitos se van a convertir en macrófagos, van a empezar a fagocitar. ¿Y qué empiezan a fagocitar? Empiezan a fagocitar las lipoproteínas, se van a convertir como en estas células espumosas y esto va a aumentar la respuesta inflamatoria y empiezan a llamar más células de la respuesta inmune. Posteriormente, migran como tal las células del músculo liso y adquieren esas características como de fibroblastos-like y empiezan a producir una túnica fibrosa
acá como en la parte inferior del gráfico, y dentro de esa túnica fibrosa queda como tal todo lo que es la grasa con esos macrófagos que tienen un centro lipídico, y después eso sería como lo que se va a romper y que va a desencadenar como tal pues el elemento coronario agudo. Dentro de estos eventos fisiopatológicos, tenemos que aprendernos muy bien o saber identificar qué es la cascada isquémica y cuáles son como sus pasos. Esta cascada isquémica pues es el proceso fisiopatológico que va a ocurrir cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno a ese miocardio, generalmente debido a una disminución en la perfusión coronaria que acabamos de ver que generalmente pues va a ser por la interrupción del flujo sanguíneo. Entonces, primero, lo que va a ocurrir es una anomalía de la perfusión. Este es el evento inicial. La isquemia miocárdica comienza cuando el flujo sanguíneo coronario disminuye, no alcanza a satisfacer las necesidades metabólicas de ese miocardio por la obstrucción parcial o incluso una obstrucción completa de esa arteria coronaria, que como ya había dicho, esta obstrucción puede ser causada por una aterosclerosis, un espasmo coronario o por un trombo. Entonces, como hay disminución de ese aporte de oxígeno y de los nutrientes, esto va a afectar la capacidad de ese miocardio para poder generar energía. Y hasta el momento, esta etapa es subclínica. Aquí el paciente no presenta todavía síntomas. Posterior a las anomalías de perfusión, van a aparecer las alteraciones metabólicas. Entonces, esta reducción en el flujo va a tener un impacto celular que genera un déficit en la producción de ATP porque hay disminución de la oxidación mitocondrial de ácidos grasos y de glucosa. Esto lo que va a llevar es a este metabolismo anaeróbico con acumulación de lactato, ocasionando un desequilibrio en el manejo o en el metabolismo del calcio intracelular y también para provocar cambios en la relación de la PCR, que es la fosfocreatina, con el ATP, que estas dos sustancias son pues esenciales para que pueda haber una adecuada contracción miocárdica. Luego sigue ya como la primera alteración funcional visible, que es la disfunción diastólica, porque esta acumulación de calcio intracelular más la disminución del ATP afectan mucho es en la relajación del miocardio y esto pues va a impedir un llenado ventricular normal. Entonces, si la isquemia persiste, la contracción miocárdica se deteriora, generando el cuarto paso de la cascada, que es la disfunción sistólica. Perdón. Ya en este punto, pues las alteraciones metabólicas y el déficit energético afectan los miofilamentos y la capacidad contráctil, generando una reducción de la fracción de eyección. Y aparece el quinto paso, que son las alteraciones en el electrocardiograma, porque ya esta isquemia que está alterando la repolarización celular. Esta alteración va a causar una elevación o una depresión del segmento ST, dependiendo pues de la localización y de la severidad de la isquemia. Ya en este punto, este músculo cardíaco está isquémico, va a liberar unas sustancias como la adenosina, la bradicinina, la serotonina, que estas sustancias estimulan los receptores del dolor de los nervios cardíacos, generando el paso sexto de la cascada isquémica, que es la angina, que más adelante pues la explico bien y la vamos a ver mejor. Y entonces, si la isquemia no se resuelve, esta falta de oxígeno provoca un daño irreversible en la membrana celular, lo que va a provocar que estas células miocárdicas comiencen a morir por necrosis
y este daño irreversible a la membrana celular va a provocar como una liberación de unas enzimas cardíacas, como las tropominas y la CKMB, que son pues detectables ya en este punto en sangre. Y la etapa pues final como consecuencia de un infarto agudo de miocardio, que puede llevar a insuficiencia cardíaca, arritmia o pues el desenlace fatal, que es la muerte súbita, ¿no? Y como tal, en este gráfico lo que quiero mostrar es como la fisiopatología del síndrome coronario, eh, del síndrome coronario crónico. Ahorita estábamos viendo el síndrome coronario agudo, esta es la del crónico. También es conocido como cardiopatía isquémica estable. Eh, esta fisiopatología está pasando como de un modelo simple a uno más complejo y a un modelo más dinámico, porque antes lo que se consideraba era una estenosis, una aterosclerosis focal, que estaba fija, que limitaba el flujo de una arteria coronaria grande o mediana, como como una condicionador, como una condición generadora de isquemia miocárdica. Como que ese era la única fisiopatología que había del síndrome coronario crónico. Pero ahora, pues se ha ampliado mucho este concepto para abarcar estas anomalías estructurales y funcionales, tanto en los compartimientos macro y microvasculares del árbol coronario. Estas anomalías van a inducir una isquemia miocárdica transitoria también. Entonces, dentro de las causas epicárdicas, hay alteraciones estructurales como la esclerosis, que pues sería la más común o la que siempre hemos conocido nosotros. Eh, sí, perdón. Entonces tenemos iban las alteraciones estructurales como la esclerosis, que es la más conocida, también un hematoma intramural, un puente coronario, un aneurisma coronario, entre otras causas. O también pueden ser alteraciones funcionales, en donde principalmente vamos a tener el vasoespasmo de la circulación epicárdica. Ya en las alteraciones microvasculares podemos tener nuevamente alteraciones estructurales, como por ejemplo, eh, principalmente alteraciones como fibrosis perivascular, alteraciones intravasculares, o en los capilares, pues que es un poco más difícil de evidenciar, como lo pueden ser las alteraciones estructurales epicárdicas y alteraciones funcionales que van a estar relacionados con alteraciones en la vasodilatación o en la vasoconstricción de la microcirculación. Entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias de las de la enfermedad arterial coronaria? Entonces, las principales consecuencias son la angina de pecho, que esta angina puede ser estable, es una angina estable, genera un dolor o presión en el pecho durante el esfuerzo físico o durante el estrés, que se va a aliviar con el reposo. Inestables cuando el dolor ocurre en reposo o es más intenso o es más frecuente y no se alivia fácilmente. Tenemos el infarto agudo de miocardio, que ocurre cuando una arteria se bloquea, que va pues, a causar el desbalance entre el oxígeno y la demanda de oxígeno en el miocardio, que puede causar daños irreversibles, puede causar arritmias también, que pueden ser potencialmente mortales, insuficiencia cardíaca, muerte súbita si no se trata rápidamente. También tenemos que la insuficiencia cardíaca como una de las principales consecuencias de esta enfermedad arterial coronaria.
Es la insuficiencia cardíaca, que es el resultado del daño al corazón debido a una isquemia crónica, a infartos repetidos, en donde el corazón pierde su capacidad para bombear sangre de una manera eficiente, lo que nos va a llevar, pues va a llevar a los pacientes a tener una acumulación de líquidos. Entonces ahí van a presentar edema, dificultad respiratoria, por eso presentan disnea, fatiga extrema también. Otra consecuencia de la enfermedad son las arritmias cardíacas, porque digamos que los daños en el tejido, los daños en el tejido cardíaco pueden alterar los impulsos eléctricos del corazón, lo que va pues como a provocar fibrilación auricular, fibrilación ventricular. Tenemos otra consecuencia que sería la muerte súbita cardíaca, que va a ocurrir como consecuencia de un infarto masivo, complicaciones mecánicas del infarto, una ruptura del miocardio, del tabique interventricular, que puede llevar pues también a un estado crítico del paciente, puede generar también disfunción de las válvulas cardíacas, generalmente o pues especialmente la válvula mitral. Estas pues son como las consecuencias principales de la enfermedad arterial coronaria. Eh, y estas consecuencias, de estas consecuencias, las dos primeras están dentro del síndrome coronario agudo, que pues para seguir profundizando me basé en las guías para el manejo del síndrome coronario agudo de la Sociedad Europea de Cardiología. Son las guías del 2023. La definición del síndrome coronario agudo, pues es que es una afección, como su nombre lo dice, aguda de los vasos coronarios que va a generar isquemia. Y este síndrome engloba en general tres patologías principales. Una primera patología que va a ser la angina inestable, una segunda patología que es el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, y una tercera patología que es el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Entonces, la angina inestable va a representar, es una angina en la cual eh, eh, se desencadena por un aumento en la demanda de oxígeno. Por ejemplo, no sé, el paciente hizo ejercicio, le dolió el pecho, reposó y se le quitó y no duró más de 20 minutos. La angina inestable también va a tener estas características, que es una angina que se desencadena en el reposo, es una angina de reciente comienzo, es decir, una línea que empieza y desde el momento en que empieza es severa, y para eso se utiliza esta clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología, que digamos más o menos es un clase 3, es una angina acelerada o una angina increciendo, en la cual el paciente le dice a uno, hace un mes yo caminaba 6 cuadras y me daba la angina hace 15 días y me daba la angina. Después ya hace 15 días yo camino 4 cuadras y me da la angina. Y ahorita caminé 2 cuadras y me dio la angina. O sea que requiere cada vez un menor estímulo para poderse desencadenar. Y eso también es una angina inestable. Toda angina en un paciente post-infarto es una angina inestable. Y aquí yo añado también angina refractaria y prolongada, es decir, aquella angina que no responde a los nitratos. Entonces, esto es de las guías AJA. Listo, entonces hay unas consideraciones importantes a tener en cuenta respecto a la caracterización del dolor y el abordaje diagnóstico inicial. Y es que seguramente pues todavía algunas personas pueden estar, siguen hablando
de un dolor anginoso típico, atípico, que sea de probabilidad intermedia, baja o de probabilidad alta. Pero realmente, en este momento, el dolor lo deberíamos clasificar de la siguiente manera. Uno puede tener un dolor que es cardíaco, uno puede tener un dolor que es posiblemente cardíaco y un dolor que es posiblemente no cardíaco. Y normalmente cuando se habla de este, que es el dolor cardíaco, se habla del dolor cardíaco isquémico, o sea, cuando yo tengo verdaderamente una sospecha de que mi paciente está cursando con un síndrome coronario agudo. Y por esto mismo la guía es muy clara en que no deberíamos utilizar este término de atípico. Eh, no lo deberíamos utilizar porque pues digamos que hace pensar en que uno necesita como presentaciones típicas o algo así para poder diagnosticar un infarto. Entonces, se dieron cuenta que quizá no era la mejor terminología y algo importante que también hablan es que no deberíamos de utilizar la respuesta a nitratos como una herramienta diagnóstica. O sea, el hecho de que responda a nitratos no lo deberíamos asumir que quiere decir que necesariamente el paciente se está infartando, porque de hecho, incluso cuando mejora con nitratos, esto se acompaña también de una resolución en los cambios en el electrocardiograma, lo que sugiere más bien es un más vasoespasmo que propiamente una isquemia. Y pues la gráfica es muy clara en lo que quiere representar y es la probabilidad isquémica según las características del dolor, que sea central, que genere una presión o un apretamiento, pesadez, opresión, que esté relacionado con el estrés por esfuerzo, que sea retroesternal. Y al lado izquierdo, más izquierdo, pues un dolor sordo, que sea un dolor punzante. Y al lado derecho es un dolor como desgarrante, como que arde, algo más agudo, fugaz, es muy cambiante, puede ser un dolor pleurítico, un dolor más posicional. ¿Listo? Estas gráficas las expongo porque es importante saber que más de 50%, o sea, la principal causa de dolor torácico en todos los grupos etarios es un dolor no específico. Por ejemplo, en los pacientes mayores de 45 años, la segunda causa de dolor torácico es la enfermedad coronaria. Es la segunda causa y es menos del 10% de los casos, como para pues, tener en cuenta eso. Cuando nosotros miramos el síndrome coronario agudo, tiene un espectro de presentación muy grande. Podemos tener, como vemos acá, incluso pacientes que son completamente oligo o asintomáticos. Podemos tener pacientes que ya se presentan con un dolor continuo o podemos tener pacientes que incluso se presentan con un paro cardiorrespiratorio. Y de la misma manera, en el electrocardiograma podemos tener diferentes alteraciones. Podemos tener un electrocardiograma normal o incluso un paciente en paro que ya debute como tal, pues con un ritmo de paro cardiorrespiratorio. Y dependiendo de eso, pues nos vamos a enfrentar a un diagnóstico que va a ser un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o una angina inestable que se suelen abordar en un mismo grupo o un paciente que tiene un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Pero aparte de estas presentaciones como más típicas, existen los pacientes que se presentan de forma atípica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a presentar con los mismos dolores, con estos síntomas clásicos, que son este dolor retroesternal opresivo del síndrome coronario agudo. Estos equivalentes anginosos son aquellos pacientes, digamos que son los que no presentan este dolor
y pueden presentar otras alteraciones, como por ejemplo alteraciones disautonómicas, como diaforesis, dolor epigástrico, dolor únicamente en el hombro, digamos también como mareo, náuseas, vómito, dolor nucal, por así decirlo, dolor de la mandíbula, disnea, y esto es lo que nosotros conocemos como equivalentes anginosos. Son esos síntomas que pueden hablar de que mi paciente está sufriendo una angina, pero que no se presenta con dolor. Entonces, ¿en qué pacientes especialmente yo voy a encontrar equivalentes anginosos? Voy a encontrarlo principalmente en mujeres, sobre todo cuando están embarazadas, en pacientes con diabetes mellitus, en pacientes que han sido revascularizados, en pacientes con enfermedad renal crónica. Estas van a ser como las principales, las principales en los cuales yo me voy a... y en pacientes ancianos. Estos son los pacientes en los cuales yo definitivamente voy a sospechar o voy a pensar que puede ocurrir esto de los equivalentes anginosos. Entonces, ¿qué es lo que entendemos como infarto agudo del miocardio? Lo que podemos saber es que el infarto agudo del miocardio lo tenemos definido por la cuarta definición universal de infarto del miocardio que fue publicada en el 2018, en la cual nos dicen que el paciente necesita algo muy importante y es que debe tener una elevación o caída de los valores de las troponinas, y uno de estos debe estar por encima del percentil 99. Y aquí se debe hacer énfasis en algo. Y es que si miramos esta definición, nos dice disminución o elevación, y al menos un valor por encima del percentil 99. Es decir, que usualmente para hablar de síndrome coronario agudo necesitamos tomar dos troponinas. Una vez yo hago esto, si yo tengo un paciente que tiene dos troponinas y una de ellas está por encima del percentil 99, estoy hablando de que mi paciente tiene una lesión miocárdica aguda. Para yo decir que esa lesión miocárdica eh, aguda es debida a un infarto, se debe acompañar de alguna de las siguientes, no de todas las características, pero de algunas, que el paciente tenga síntomas de isquemia, que el paciente tenga cambios electrocardiográficos, que pueden ser nuevos o pueden ser crónicos, pero que sugieran isquemia, que el paciente tenga evidencia imagenológica a nivel ecocardiográfico, como disquinesia o aquinesia, que hablen de un compromiso isquémico, o que uno evidencie el trombo en la arteriografía o pues, en la autopsia. Si uno tiene esto, definitivamente está hablando de un infarto agudo de miocardio. Existen diversos tipos de infarto agudo de miocardio. Tenemos el tipo 1, que es el más común de todos, del que estamos pues aquí hablando. Y sabemos que más o menos el 95% de nuestros pacientes van a estar en ese grupo. Tenemos el tipo 2, que es el paciente que tiene un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Tenemos el tipo 3, que son los pacientes que tienen muerte súbita, pero algo importante es que esto quiere decir que el paciente se murió, pero pues yo sospechaba que tenía un infarto, pero no lo pude confirmar. Si ya finalmente lo confirmo, debo reclasificarlo a alguno de los otros grupos y no dejarlo solo como tipo 3. En el tipo 4 tenemos los pacientes que tienen infarto por problemas con angioplastia, con trombosis o con restenosis del stent. El tipo 5 son los pacientes que se infartan porque se les tapa un bypass coronario. Y como les dije, el más común de todos y hacia el cual está enfocado prácticamente todas las recomendaciones de esta guía es el tipo 1. Debemos reconocer para esto que hay unos trazos patológicos, hay unos trazos que nos empiezan a hablar ya como de qué tipo de lesión podría ser. Entonces, para la isquemia miocárdica hay un trazo que es la inversión de la onda T. Esta onda T invertida en la isquemia va a ser simétrica, o sea, los dos lados de la onda tienen que tener una pendiente similar, a diferencia de la inversión fisiológica de la onda T, que pues generalmente va a ser asimétrica.
Debe ser una inversión profunda, mayor de 2 a 3 milímetros. Debe estar también localizada como en las derivaciones eh, que se correlacionan con el área que está afectada. También debe estar asociada a descenso del ST en el contexto de una isquemia subendocárdica. Si es una lesión aguda, hay una alteración principal que es la elevación del segmento ST, pero ya voy a explicar mejor estas características más adelante. La elevación del ST en las derivaciones correspondientes al área afectada aparece como en forma de curva convexa hacia arriba o forma de tombstone, o sea, forma de lápida. Y esto pues nos va a representar una isquemia transmural de toda la pared miocárdica. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Para la necrosis miocárdica, o sea, es un infarto que ya está establecido, la alteración principal son las ondas Q patológicas. ¿Cómo es una onda Q patológica? Debe ser una onda profunda, debe ser una onda ancha, que mida mayor o igual a 0.04 segundos de duración o mayor o igual al 25% de la amplitud de la onda R en esa misma derivación, y pues esto nos va a estar indicando la presencia de tejido miocárdico muerto, no contráctil. Ejemplo, pues un infarto ya antiguo. Con esta tabla quiero mostrar pues como el territorio cardíaco comprometido eh, y según las derivaciones que están comprometidas en el electrocardiograma, simplemente como para que la tengamos en cuenta. Si tenemos una alteración en B1 o B2, estamos hablando de la cara septal, B3, B4 de la cara anterior, y es para tenerla en cuenta. Entonces, recordemos la definición que hablábamos de infarto agudo de miocardio, que incluye la lesión miocárdica aguda. Entonces, en el electrocardiograma yo puedo encontrar supradesnivel del ST, que recordemos que para yo hablar de un supradesnivel significativo del ST es cuando es mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones, menos en B2 y B3, porque en B2 y B3 esto va a variar. Si es hombre, menor de 40 años, es de 2.5 milímetros. Si es hombre mayor de 40 años, son 2 milímetros. Y si es una mujer, es mayor de 1.5 milímetros, independientemente de la edad. Pues además también hay textos que hablan de equivalentes del ST, o pues mejor dicho, equivalentes de elevación del ST. Entonces, ¿cuáles serían pues como estos equivalentes? Si uno tiene, si uno tiene un infarto posterior o derecho, en el cual inicialmente aparece en el electrocardiograma normal, solo con un infra, pero uno le hace derivaciones posteriores y tiene supra, pues es un infarto con elevación del ST. Lo mismo ocurre con el derecho. Si yo no lo veo, pero tengo sospechas de que es derecho y le tomo las derivaciones derechas y a la elevación del ST, pues es un infarto con elevación del ST. Pero algo que siempre se ha hablado es que cuando uno tiene, por ejemplo, un bloqueo completo de rama, sea derecha o izquierda, o cuando uno tiene un electrocardiograma sugestivo de enfermedad multivaso, que es este supradesnivel del ST en ABR, acompañado de infradesnivel generalizado, si eso debería ser o no equivalente del ST. Entonces, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice, usted, pues en estos escenarios tiene que preocuparse más, tiene que correrle mucho más a ese paciente, pero no es que sea un supradesnivel del ST, y por ende, pues ese paciente no es candidato a fibrinolisis, pues que la fibrinolisis solo la utilizamos en contexto de pacientes con elevación del ST. Entonces, si hay un paciente con estos hallazgos electrocardiográficos, bloqueo completo de rama izquierda o bloqueo completo de rama derecha,
enfermedad multivaso, debe de preocuparme más, pero no necesariamente debo de hablar de elevación del ST. Entonces, recordemos que en el bloqueo completo de rama izquierda tenemos criterios adicionales, como son los criterios de Esgarbosa o como son los de Barcelona, que me podrían ayudar y en ese caso determinar si hay una elevación del ST, pero el único hecho de tener el bloqueo completo de rama no quiere decir que ese paciente tenga un infarto con elevación del ST, porque de hecho han visto que en el caso del bloqueo de rama izquierda, solo el 50% terminan estando infartados y en el bloqueo de rama derecha, solo el 40% terminan estando infartados. Entonces, pues hacer como fibrinolisis a estos pacientes, pues como que no sería algo que fuera, digamos, costo efectivo para el paciente o que fuera riesgo-beneficio. Pues ya que cuando el paciente no tiene elevación del ST, pues yo puedo encontrar un electrocardiograma normal. Miremos que hasta en el 30% de los casos es normal o simplemente alteración en el ST como infradesnivel o alteraciones en la T como inversiones simétricas. Ahora, ¿qué podemos hablar de las troponinas? Las troponinas, idealmente, deberíamos utilizar unas troponinas ultrasensibles. Eso sí está clarísimo desde hace rato en las guías. ¿Por qué? Porque las troponinas ultrasensibles tienen un mayor valor predictivo positivo. Pues digamos que nos aportan entonces esta facilidad. Y lo otro es que las troponinas ultrasensibles nos permiten hacer lo que quiere la guía europea, y es hacer un algoritmo el algoritmo del rule in, rule out, que se toma en 0 y a 1 hora. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo le tomo la troponina y la segunda se la tomo a la hora, y con eso voy a determinar si ese cambio es significativo o no, que recordemos que es del 20%, y algunas de esas está por encima del percentil 99, confirmando la lesión miocárdica, y existen pues también otras alternativas como aparte de la de 0 a 1 hora, 0 a 2 horas o 0 a 3 horas, eso sobre todo cuando tengo una troponina sensible y no ultrasensible, como mínimo debo esperarme 3 horas para poder hacer lo que conocemos como la curva de la troponina, que es tomar la primera y compararla con la segunda para ver si hay o no ese cambio del 20% que nos está indicando la guía que debe hacer. Respecto al uso de otros biomarcadores, nos dicen que de rutina no deberíamos utilizar otros que la troponina,